Bueno, y a esta hora ya nos acompaña aquí en el estudio el doctor Francisco Huerta Montalvo, subdirector de Diario Expreso, a quien le doy las gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el contrario. Bueno, doctor, esta ha sido una semana importante, ¿no? Dentro de lo que ha hecho la Fiscalía en colaboración con la policía. Hemos venido viendo, más bien desde hace 2 semanas, estos operativos que han dejado como detenidos en su momento a un expresidente de la República, ahora con arresto domiciliario, al prefecto de la provincia del Guayas con medidas sustitutivas y ahora a este señor Daniel Salcedo Bonilla, que consideran es un eslabón importante para poder determinar esa estructura que ha estado delinquiendo en los hospitales del IES. Alguien decía, siempre se ha caracterizado quizás la justicia o en el último tiempo por ir por los peces flacos. Pero quizás este es el momento de los peces gordos. ¿Usted considera que es este el momento de dar con las cabezas y que no se corte la soga por el lado más débil? Y usando la metáfora de los peces, estos son peces intermedios. Los gordos yo no he visto ninguno tocado. Y me duele decirlo, pero noto corrupción en los organismos encargados de combatir la corrupción. Y entonces esas son palabras mayores, pero las digo muy responsablemente. Habrá casos de excepción, pero noto que se manipula el control. A este sí, a este no. Algunos casos los tengo represados que ya van a prescribir, aunque parece que estos tipos de delitos no prescriben. ¿Pero para cuándo? Entonces el esfuerzo tiene que ser bastante más serio. ¿Qué estaría pasando si no se cae la avioneta? ¿Cómo puede ser? Si ustedes averiguan que tienen buen periodismo de investigación, y aprovecho para felicitarlos a los periodistas. Gracias. Carlos Acoto, etcétera, Monroy. Dayana Monroy. Dayana. Han hecho un enorme trabajo que nos llena de satisfacción cuando tú entrevistas y haces preguntas duras. Pero entonces es el periodismo el que está haciendo mayor esfuerzo investigativo. Y es el azar. No me refiero a ninguna persona en particular, sino el azar, que permitió que como se cayó la avioneta, nos enteremos de más cosas. Pero tú que estás en estos temas decías, ¿cuándo has sabido de que a alguien se le robaron la avioneta? No es una bicicleta, es una avioneta. Y ahora resulta que no era del papá, sino de los hijos, bueno. Y por ahí comienza a querer diluirse las cuestiones. Y en ese sentido sigue viendo una fragilidad, porque no es la primera vez que se utiliza un recurso de ese tipo para movilizarse, no una avioneta o que son los hangares los que permiten que salga gente que debe darle cuentas a la justicia. O que salga droga, o que salga todo lo que puede ser. Es impensable un país donde se pueden ir delante de las narices de las autoridades 3 funcionarios, 3 personas que están siendo buscadas por la policía. Pero hoy una de esas piezas claves, como digo, está detenido. Sí, en un hospital, pero va a mejorar y será trasladado para ampliar una investigación y con la intención de saber, como digo, qué pasa con esa estructura que ha estado operando en los hospitales del IES. Pero lo cierto es que aquí hay una pregunta en el aire, doctores. Sí. ¿Quién permitió que esas estructuras se enquisten en los hospitales del IES? Alguien tuvo que abrir la puerta. ¿Usted cree que el país podrá llegar a conocer quién abrió esa puerta? Bueno, la tradición local ha sido saber desde hace tiempo que esos hospitales, especialmente los del Seguro Social, estaban entregados a la familia Bucarán y sus allegados. Yo mismo lo dije aquí, algún tiempo atrás. Hay que investigar a una familia que tiene fama de ser la que maneja los hospitales. Pero el tema es quién les entregó los hospitales a esa familia. Ahora resulta que los hospitales son como los niños, los traen las cigüeñas. No puede ser, pues, no puede ser. Y allí yo noto que otro factor que ocurre en toda guerra, y estamos en guerra contra la corrupción, es que la primera que fallece es la verdad. A mí no me gusta decirle mentiroso a nadie, pero creo que la ministra Romo y el mismo presidente Moreno no están siendo lo suficientemente transparentes para decirle al país, sí, tuvimos que pactar con tales legisladores para tener mayoría, y los legisladores pidieron control de hospitales, porque parece que eso para robar está mejor que las aduanas, que eran las clásicas que los gobiernos entregaban. Ahora, y usted en su último artículo para Diario Expreso, usted decía, precisamente refiriéndose a estos temas, que la lucha debe ser ciudadana. De todos. ¿En qué sentido debe ir esa lucha entonces? ¿Qué espera usted de ese ciudadano al decir que la lucha contra la corrupción debe ser precisamente desde cada individuo? Una de las provincias que está más golpeada
aparte de Guayas, que aparte de golpeada está avergonzada, es Manabí. Allí la red es clarísima y sigue estando la red en funciones. Mario Zambrano sigue vendiendo diésel subsidiado con precio de mercado en alta mar. Y todo el mundo sabe eso en Manabí. Igual que se sabe de las redes del narcotráfico. Pero no hay cómo tener la posibilidad de que las autoridades hagan nada porque por alguna razón que no conozco han decidido estar en silencio. Si nosotros planteamos tener comités cantonales anticorrupción, comités parroquiales anticorrupción, y hacemos de la corrupción una pandemia como la del coronavirus, entonces tenemos que todos, así como los medios de comunicación hacemos, dedicarnos a combatirla. Porque no puede ser que el país pobre, en época de pandemia, tenga que presenciar el horror de los sobreprecios en los sacos para disponer de los cadáveres, o en las mascarillas para evitar ser contagiados, o en los insumos para hacer el diagnóstico. Eso le da un riesgo macabro a todo lo que está pasando. Y tiene que haber una reacción ciudadana que no puede darse en plan de tumbar el gobierno, pero sí de evidenciar corrupción donde la haya. Pero yo ahí no quiero ser pesimista, doctor, pero lo cierto es que eso pasó durante esta pandemia. Hubo información que se conoció a través de lo que la gente comenzó a denunciar o expresar. Y ahí, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque la Fiscalía hace su trabajo, pero desde la misma Fiscalía hemos escuchado cómo la fiscal se queja de ese eslabón que sigue quedando suelto en muchos casos y con una deuda pendiente que es el accionar de la justicia. Entonces, el ciudadano puede venir y denunciar, crear estos comités anticorrupción, pero ¿hasta qué resultado podemos llegar cuando hay una justicia que sigue siendo cuestionada pese a que sufre una reestructuración y que sigue siendo un eslabón débil dentro de la cadena para que haya sanción a los culpables de tanto robo en el país? Sí, es que la desgracia, insisto, es que el control de la corrupción está corrupto. Yo le pregunté a la fiscal, y no hago una inferencia, cuando hizo una visita al diario, ¿y por qué no sigue moviendo Coca-Cola Sinclair? ¿Y por qué no sigue moviendo INA Papers? Yo no puedo pelearme con todo el mundo al mismo tiempo, me dijo. Entonces se hace una justicia selectiva, y eso no puede ser. ¿Por qué los casos prescriben? ¿Por qué los casos se quedan allí? Si nos ponemos atentos en cuanto a memoria y los personajes que están circulando estos días, esto de Di Blasio fue una de las primeras contrataciones, gobernador Panchana. ¿Y qué le ha pasado al gobernador Panchana en relación a ese tema? ¿Y qué le va a pasar? Entonces la situación es tan grave que tenemos una justicia represada de varios años, que si no la movemos en cada rincón del país, ciudadano a ciudadano, no vamos a lograr ningún ¿Pero a través de qué forma, doctor? ¿Qué forma para que haya, como yo vengo mencionando, esa respuesta que sigue teniendo una deuda pendiente a través de la justicia? Ya hubo hasta una reestructuración. Sí. Se sintió que había una depuración, pero sin embargo los resultados en algunos casos siguen dejando mucho que desear. La justicia todavía tiene amplias garras del correísmo atrás, defendiendo los casos, también haciendo este sí, este no. Una presión ciudadana tiene como, por ejemplo, la ventaja de tener una Comisión Nacional Anticorrupción. El trabajo de Jorge Rodríguez, el que están haciendo ahora los que quedaron encargados, es formidable. Pero ellos recuerdan que algunas de las denuncias de lo que estamos viendo ahora se las entregaron al gobierno tiempo hace, se las entregaron a la Contraloría tiempo hace y las han entregado en la Fiscalía. Entonces, ¿por qué esos casos están represados? No nos pueden entretener con el mal circo y macabro circo de la corrupción de estos días, la que va saliendo porque se cae la avioneta, si no se fugan, la que va saliendo porque el hospital de Pedernales ya es el colmo de las circunstancias, y la que va a salir en Los Ríos porque allí también han entregado hospitales por votos. Pero no se podría estar marcando un inicio, quizás sí, ya dando una pauta diferente, porque no hay que dejar de reconocer la acción en este caso, ¿no? Sí. El trabajo rápido que ha hecho la Fiscalía y la Policía que ha dado como resultado el evidenciar cosas que hoy el país obviamente rechaza y ve con indignación y con dolor. Sin duda, pero la corrupción es más grande que estos casos, es lo que quiero decir. Y hablamos de siempre peces chicos, yo digo que estos son peces intermedios, pero a mí me gustaría, cuando ya tengo 80 años, ver que mi país está libre de corrupción, arriba, porque alguien la está dirigiendo
Y no creo que el presidente esté desinformado cuando le entregan el hospital de tal parte a determinado partido político y le llegan rumores, entiendo, al presidente de que ese señor al que le dieron el hospital está robando en ese hospital y que hay sobreprecios y que las medicinas que se compran con gran esfuerzo nacional desaparecen de las bodegas de ese hospital. Y ese es caso viejo y ahí sigue. Pero y con lo logrado dentro del caso Sobornos, sí, lo que se está haciendo ahora que tiene vinculación con estas estructuras que han durante años delinquido dentro de los hospitales, perjudicando a ese ciudadano que necesita salud. ¿No son pasos de cumplimiento dentro de ese ofrecimiento de la cirugía mayor a la corrupción? Interesante, pero ¿cuánto vale Coca-Cola Sinclair en relación a estos temas? Estos son gastos de bolsillo en relación a la magnitud de los otros negociados. Y mientras tengamos corruptos poderosos económicamente, parece que van a quedar impunes porque tienen para comprar todos los mecanismos. Es decir, que en el Ecuador se puede comprar un resultado en cuanto a temas de justicia. Y es lo que está pasando en estos días con los peces intermedios. Tienen también capacidades. Y es lo que pasa con Correa y su aparato publicitario internacional, con toda la plata que se robaron. ¿Y quién está sancionado de ellos? Uno que se declaró como testigo que iba a revelar todo. El ex gerente de Petroecuador, creo. Ya ni me acuerdo el nombre. Carlos Pareja. Carlos Pareja. ¿Y quién más? Los otros se fugaron. Entonces da la impresión de que hay una complicidad que dice, voy a tocar tu caso, ándate. Y fíjate que da risa, ¿no? Y es cruel. Pero el caiga quien caiga resultó profético, pero solo por una mala maniobra de un piloto. Tratemos de ser positivos, de pensar Sin que duda, se va a marcar un precedente y que las cosas van a cambiar. El país sí, necesita... el esfuerzo de los periodistas esas tiene respuestas. que ser respetado, pero poner a la luz pública es lo que ha permitido que estas cosas se traten. Definitivamente. Yo concuerdo en eso con usted. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí, doctor, con este análisis de lo que está viviendo en materia de corrupción, ha venido viviendo el país.